misma gente. A veces, de por sí el argentino tiende a desobedecer las órdenes, piensa que todo es fantasía y bueno, los resultados por ahí están a la vista. Perfecto, la verdad que después lo vamos a retomar. Básicamente, consultarte también un poquito cómo es esto de ser uno de los 41 científicos que están investigando. Nos gustaría que nos comente un poquito del proyecto que presentaste, pero también cómo es la vida de cómo se termina siendo investigador científico. Bien, bueno, básicamente la actividad de científico, más que es una mezcla entre trabajo, como muchos otros, y un estilo de vida, porque es difícil separarse, digamos, del trabajo. No es que, o sea, yo llego a mi casa y dejo de ser científico. Es un estilo de vida por eso, porque yo llego a mi casa y cada cosa que veo, interpreto o ando por la calle, siempre trato de buscarle una explicación o un fenómeno, analizar el fenómeno. Es casi una cuestión intuitiva, tratar de analizar todos los fenómenos que ocurren, desde lo social hasta fenómenos físicos, químicos, de todo tipo. Y cada uno lo analiza desde la óptica, desde sus prejuicios y desde la óptica que estudió. El físico desde la física, el meteorólogo de la meteorología, el químico desde la química, el sociólogo desde la sociología. Pero es difícil separarse a veces un poco de ese tipo de actividades. Por más que estemos afuera del laboratorio o fuera del lugar de trabajo, siempre queda eso de estar tratando de pensar, analizar por qué ocurren las distintas cuestiones. Después, respecto de cómo es estar dentro de los 41 científicos seleccionados, la verdad que, bueno, en primer lugar es un gran orgullo. Creo que tiene una cuota de trabajo muy grande también atrás. Podría haber sido yo, como podrían haber sido un montón. Muchas de las personas dentro de esos 1000 que enviaron sus proyectos, sus propuestas, creo que están totalmente capacitados, tanto como yo, para hacerlo. Tal vez mi propuesta fue una propuesta que fue muy certera, muy necesaria en este momento. Así que después vamos a hablar un poco también, si quieren, de lo que es todo lo que es el abordaje de la enfermedad. Sí. Pero bueno, ha sido una gran emoción también el día que yo me enteré de esta noticia. La verdad que me sorprendió mucho. Yo estoy trabajando en esta temática desde el mes de febrero, finales de enero, un poco por lo que te contaba, tratar de buscarle una explicación desde lo que uno sabe, o una solución en este caso, desde lo que uno sabe a los fenómenos que ocurren a nivel mundial. Y bueno, Argentina no ha quedado aislado de esta pandemia. Perfecto, sí. Básicamente es, como vos decías, es una enfermedad el COVID. Estaría bueno también que expliques un poquito por qué SARS-2 y por qué muchas personas, también hubo una confusión respecto, lo habrás escuchado, lo habrás leído, respecto a, decían, si el coronavirus estuvo hace 19, 20 años, si no me equivoco, el brote anterior fue en 2001, ¿por qué es que ahora nos dicen que no hay vacuna? Creo que es importante reiterar a los vecinos, las vecinas, el tema de ir a las fuentes confiables, a las fuentes oficiales, que por ahí muchas veces hay siempre personas que intentan deslizar teorías de alguna forma conspiranoicas, no sabría cómo decirlo de otra forma, pero que es interesante que nos expliques por qué SARS-2, por ejemplo. Bueno, el nombre del virus es SARS-CoV-2, que es SARS significa síndrome respiratorio agudo, por eso el nombre de SARS, y CoV, enfermedad de coronavirus del año 19, por eso se llama SARS-CoV-2,
COVID-19 es la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2, digamos. La enfermedad de coronavirus es COVID-19. Ese es el nombre, digamos, que se le da. ¿Por qué 2? Porque ya hubo anteriormente una pandemia correspondiente a un coronavirus. Como les dije recién, los coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo, pero esta variante es nueva. Entonces, no se pueden, yo a veces también escucho, miro también en las redes sociales o en la televisión, que la gente intenta comparar o realizar una comparación entre el virus de la gripe y este virus o otros virus. La verdad que no se pueden comparar. No se puede comparar un virus con otro porque son microorganismos distintos. No se puede comparar lo que ocurre en un país con lo que ocurre en el otro. No se puede comparar lo que ocurre en una provincia con lo que ocurre en la otra. Porque esta transmisión o esta pandemia tiene un componente cultural muy grande, o sea, depende de cómo vive la gente, de cómo son los sistemas sanitarios, de cómo se comportan. Las sociedades asiáticas son muy distintas de las sociedades europeas y son distintas de las sociedades americanas o latinoamericanas también. Entonces no podemos realizar comparaciones. Después hay que tener en cuenta dos cuestiones frente a este virus. Digamos, una que es dos agravantes, digamos, que tiene este microorganismo. ¿Cuáles son? Uno que es la mayoría de los individuos son asintomáticos. Eso es un gravísimo problema, porque hay muchísima gente que es portadora del virus, no presenta ningún síntoma, pero sin embargo lo anda diseminando por todos lados. A lo mejor puede tener el virus sin enterarse en toda su vida que lo tuvo, sin causar ningún síntoma. Eso es un agravante bastante importante. Bueno, y el otro de los agravantes es que es muy transmisible, es muy fácil, muy contagioso, por decirlo así. Es muy fácil agarrarse este virus. No así es tan mortal. No es un virus que presente alta letalidad. La letalidad que tiene es baja, es entre el 3 y el 9%, dependiendo de muchos factores, entre ellos el comportamiento, la salud pública, el estado sanitario que tengan las personas, si son personas adultas, si son personas jóvenes, si tienen alguna patología o alguna enfermedad de base. Bueno, es decir, va cambiando, pero en sí no tiene una alta letalidad. Sí es muy transmisible y sí presenta una gran cantidad de personas asintomáticas. Eso complica muchísimo la situación al momento de atender la enfermedad. Quería consultarte, ya que decís, vos nombrás la baja letalidad que tiene el virus, claramente es una característica, al igual que la propagación del virus y lo peligroso o lo agresivo que es al contagio. Eso está claro. Contanos si hay alguna relación respecto entre la tasa de, por ejemplo, y la saturación de... No sé, ¿me escuchás bien, Martín? Justo recién te fuiste un poquito. Se cortó un poquito. Y la saturación del sistema de salud. Creo que entendí la pregunta. Básicamente sí, existe alguna relación, por ejemplo, entre la letalidad del virus y la saturación del sistema de salud, si puede llegar a crearse algún tipo de problema. Bien, sí, por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que la gente que termina padeciendo esta enfermedad, el que tiene síntomas, realmente la pasa muy mal. Esto es importante que la gente lo entienda. Si bien la mayoría son asintomáticos, el que tiene la fortuna o la infortuna de tener síntomas y tiene sobre todo síntomas de tipo respiratorio, tiene que entrar a una terapia intensiva, va a estar entre 10 y 15 días en terapia intensiva, posiblemente les hagan un coma inducido, tengan que utilizar algún respirador de tipo mecánico, una asistencia respiratoria. Después de eso, la persona que se recupera tiene que hacer una rehabilitación bastante larga, porque 14 días en terapia intensiva es bastante complicado, cómo se atrofian los músculos. Entonces no es gratis, o sea, no es joda.
enfermarse de esto. También hay que tener en cuenta que una de las cuestiones por las que se adquirió, se tomó la medida del aislamiento, tiene que ver también con lo que vos acabas de decir, que es la saturación de los sistemas de salud pública. Esto no es de Argentina, sino que ha ocurrido en todo el mundo, es lógico, es factible que ocurra esto durante una pandemia. Ningún sistema de salud del mundo está preparado para que se enferme toda la población al mismo tiempo. Siempre hay una tasa, una probabilidad de gente que que adquiere o necesita el servicio de salud pública, y en base a eso se proyectan el diseño de nuevos hospitales, de enfermeros, de médicos, de servicios que se van adquiriendo. Si este sistema en pocos meses entra muchísima gente a utilizar este servicio, y sobre todo un servicio de terapia intensiva, que es un servicio complejo, obviamente el sistema se va a saturar y la gente va a morir más por falta de atención o por una atención precaria que por el propio microorganismo. Esto también es otro de los agravantes, de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno opina, porque, bueno, también veo eso, que hay mucho periodismo, mucha gente que opina libremente sobre esto, a veces sin hacer un análisis un poco más integral de la situación. Perfecto, Martín. Contanos, si querés, recordamos, estamos hablando con Martín, que es doctor en biología. Sería interesante que nos cuente un poquito del proyecto. Doctor en bioquímica. Bioquímica, perdón. Que nos cuente un poquito el proyecto por el que realizaste, por el cual estás realizando investigaciones respecto del COVID. Bien, perfecto. Bueno, hay que tener en cuenta que hay distintas formas, distintos métodos de abordar la enfermedad, y sobre todo cuando es una pandemia. Hay métodos que son de tipo preventivos, hay métodos que son de tipo protectivos, hay métodos que son de tipo diagnósticos y métodos que son de tipo paliativos, que es lo que se llama. Bueno, para que la gente entienda, los métodos preventivos, el más a mano que se tomó fue en principio el aislamiento y después, en una segunda etapa, el distanciamiento social. Otro método preventivo es la vacuna. Nosotros, si tuviéramos una vacuna hoy en día, pudiéramos colocarnos todos la vacuna y con eso se liberaría todo. Las vacunas no se desarrollan de forma tan rápida. Una vacuna puede llevar hasta 5 años realizarla. Con motivo de esta pandemia y con motivo de la urgencia, se han acelerado un montón de procesos. Algunas etapas se han tratado de acelerar, de saltear, pero bueno, hay etapas que no se pueden acortar los tiempos porque hay que hacer pruebas, hay que demostrar que esa vacuna termina siendo más beneficiosa que perjudicial para las personas. Hay cerca de 150 proyectos más o menos alrededor del mundo que están atrás de este desarrollo, el desarrollo de una vacuna. Uno de ellos es la Universidad de Oxford, que es el que en Inglaterra, que es la que está más avanzada, y también hay un proyecto en Argentina, 1 o 2 proyectos que están tratando de avanzar con una vacuna. Después, dentro de los métodos protectivos, tenemos todo lo que es la parte de protección sobre las superficies, utilizar alcohol en gel o alcohol 70, al 70%, lavandina, el agua oxigenada o el peróxido diluido. Esos son todos métodos de protección superficiales. Y después están los personales, que es en lo que nosotros nos protegemos, las mucosas, los ojos, la boca, la nariz, que es por donde ingresa el microorganismo. Para eso están, por ejemplo, los barbijos, los tapabocas, las máscaras, estas que se utilizan. Y bueno, dentro de estos, bueno, sí, ya les voy a comentar un poco cuáles han sido un poco los desarrollos que se han hecho en Argentina, que eso es interesante. Pero un poco general así para tratar de los distintos métodos para que la gente lo entienda. Después tenemos los métodos que son de tipo paliativo, que tienen que ver con, por ejemplo, los tratamientos. Dentro de los tratamientos tenemos tratamientos que son de tipo terapéutico, farmacológico, o sea, yo le doy una pastilla a una persona para que se cure del coronavirus.
Eso no existe de forma específica. Todas las pruebas terapéuticas que hay son o porque han probado en otra enfermedad previamente o están a prueba. Uno de ellos es un tratamiento con vitamina D, que es uno que del doctor Walter Manucha en Mendoza, fue uno de los proyectos ganadores también. Está con ese tratamiento. Después, otro de los métodos paliativos es el tratamiento con antídotos o con bloqueantes. ¿Qué es lo que es un antídoto? Para que la gente lo entienda, es lo que se da, por ejemplo, en la picadura de una serpiente. Cuando a una persona, la mordedura, mejor dicho, la mordedura de una serpiente o la picadura de algún insecto, una araña, por ejemplo, se le coloca a las personas un suero, ¿está? Ese suero tiene los anticuerpos y bloquean el virus o bloquean el microorganismo que causa la infección, ¿está? En eso Argentina ha sacado también 2 desarrollos. Uno es el suero de personas convalecientes, o sea, personas que ya han tenido la enfermedad, han generado sus propios anticuerpos, entonces se toma el plasma de esas personas, que es un componente de la sangre, y se trata a otras personas que estén en situación grave. Como ese plasma tiene los anticuerpos, intentarían bloquear el virus que está en otra persona. Lo mismo se ha hecho con un suero de tipo hiperinmune, ¿está? Esto se obtiene inoculando o inmunizando un caballo, ¿está? Este es un método que se conoce de hace 40 años, no es nada nuevo, es bastante seguro y es un método rápido. Entonces se inoculó un caballo con una proteína del virus, ese caballo genera los anticuerpos y después se le saca la sangre al caballo, se separan esos anticuerpos y con eso se pueden tratar a los pacientes que están en curso de la enfermedad. Bueno, y el último son accesorios que se han ido desarrollando, que tienen que ver con, por ejemplo, válvulas, o por ejemplo también se desarrolló por un grupo de investigadores del CONICET un bifurcador, un sistema de bifurcación que permite que un respirador pueda ser utilizado por 2 pacientes, lo cual duplicaría la capacidad de respiradores que tendríamos en un lugar. Bueno, y la última etapa, dentro de cómo se trata esta enfermedad, tenemos los métodos diagnósticos, o sea, es cómo nosotros sabemos si una persona tiene o ha tenido el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Para eso tenemos los test rápidos que se llaman, y tenemos los métodos diagnósticos tradicionales, que son los que se hacen en laboratorios de alta complejidad. Dentro de estos test rápidos están los test que son de tipo inmunológicos, o sea que lo que van a buscar son anticuerpos. Estos test se utilizan para saber cómo evoluciona la enfermedad. Si esos anticuerpos están presentes en las personas, quiere decir que en algún momento han estado en contacto con la enfermedad en esa zona, en esa localidad, aunque han estado en contacto con el virus sin haber padecido la enfermedad. Pueden o no haber tenido la enfermedad, pero han generado ya sus propios anticuerpos. Y después los test, otro tipo de test son los test de tipo genómicos, que lo que apuntan es a la detección del virus en sí, del virus en sí. Dentro de esos test genómicos es el proyecto en el que nosotros nos encontramos trabajando. Al día de hoy ya han salido 2 test, están en etapas más avanzadas de las que tenemos nosotros. Uno es un test que se llama NeoKit, del Instituto Milstein en Buenos Aires, y el otro se llama ChenTest, que es un desarrollo realizado entre la Universidad de Quilmes, la Universidad de San Martín y, bueno, investigadores del CONICET. Bueno, y el tercer método diagnóstico, que es de similar característica, estos que ya se han desarrollado y se están validando, es el proyecto en el que nosotros nos encontramos trabajando. A diferencia de los 2 anteriores, nosotros propusimos realizar, tiene 3 componentes nuestro proyecto. Uno de esos componentes es el test genómico en sí, está la parte o el desarrollo biotecnológico.
Después, el otro componente es el desarrollo de un dispositivo para realizar la toma de muestra. Y el tercer componente es el desarrollo de un equipo que va a servir para realizar la lectura de estos test, la reacción y posterior lectura de estos test, y tiene algunas particularidades, entre ellas que es un equipo que no va a tener botones, se va a operar todo a través del celular, con una tecnología que se denomina NFC, que la tienen muchos dispositivos. Entonces, el operario no va a tener botones para tocar, sino que lo va a hacer todo a través de su teléfono móvil. Esto es bueno a nivel de innovación porque también las pantallas son un foco de contagio muy grande frente a la transmisión de distintos microorganismos. Entonces, otro de los puntos buenos que tiene esto es que al no tener pantalla ya le baja el costo al equipo. El propósito de esto básicamente fue promover la descentralización de los análisis. O sea que en un principio, hasta más o menos mediados del mes de marzo, todas las personas que tenían un posible positivo para este virus, las muestras eran enviadas hacia el Instituto Malbrán en Buenos Aires, y eso complejiza un montón el análisis y más que nada controlar la pandemia, que tardaban 5 días entre que la muestra iba, hacían el ensayo y volvía. Entonces, este tipo de propuestas, que es la que nosotros hacemos, va a permitir que los análisis se hagan de forma descentralizada, que un laboratorio de mediana y baja complejidad pueda hacer un bioquímico de barrio, puede hacer el análisis de este virus y, por supuesto, bajándole el costo de lo que sustancialmente vale hoy en día. Es muy interesante y la verdad que creo que clarifica algunas cosas, y hablando de clarificar, sería interesante, nosotros poníamos algunos mitos y verdades, ¿no?, del coronavirus. Quería hacerte una pregunta. Ya nos contestaste, por ejemplo, qué opinabas o por qué desmentías, o cuál era la información, por qué SARS-2, por qué es que no hay una vacuna para el coronavirus si hace 19 años existió, que es otro virus, no... Otro virus. Exacto. Es un pariente. La consulta ahora sería, ¿qué opinás vos del aislamiento? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Cuáles fueron sus beneficios y cuál puede haber sido un perjuicio si es que lo tuvo? Bien. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que ante algo que no se conoce, que ha sido nuevo, no se conocía la capacidad infectiva que tenía este virus, por lo tanto se pensaba que este virus iba a llegar a Argentina mucho después de lo que llegó, no solo a Argentina, sino a otros países del mundo. No se conocía esa capacidad infectiva, no se conocía la capacidad cantidad de individuos asintomáticos que podía tener, tampoco se conocía. Digamos que hay muchas cosas que se han ido experimentando o se han ido conociendo en la marcha. Ante eso, la medida más a mano que teníamos, o que tenía el Estado, era promover el aislamiento, para ver qué es lo que pasa o cómo iba evolucionando la enfermedad también en otros lugares. Nosotros corríamos en este sentido con el diario del lunes, porque podíamos saber en lugares donde había comenzado antes cuáles eran las medidas que se habían tomado y cuáles eran las que no se habían tomado y cómo había evolucionado la enfermedad en otros lugares. Si bien les dije recién de que no se pueden realizar comparaciones porque tenía un componente cultural muy grande, la diseminación del microorganismo también, no solo biológico, sino cultural o sociológico también. Creo que haber tomado la medida del aislamiento fue una medida adecuada. Y bueno, los resultados de eso se empiezan a ver ahora, que la cantidad de muertos por millón de habitantes, dependiendo cada uno de los países y según las medidas que han tomado, ha sido muy distinta. ¿tá? Si vemos Chile, si vemos Brasil, si vemos Estados Unidos, si vemos Italia, España, cómo comenzó la diseminación de este microorganismo, bueno, vemos que muchas medidas que no se tomaron
o que se subestimaron por desconocimiento, terminaron con muchísima gente muerta. Algunos hablan sobre el tema de la economía, de que no se puede parar la economía, y la verdad es que sin salud no hay economía que valga. Lamentablemente, el discurso de la economía tiene que ver con los poderosos del país, los poderosos del mundo, que obviamente tienen la capacidad económica para hacerse atender en los mejores lugares o que ni siquiera les llegue la enfermedad. De seguro que están aislados, no andan por las calles, pero el discurso que repiten es no paremos la economía. Y sí, no paremos la economía porque a ellos realmente los perjudica. Yo creo que ahí hay que analizar, no paremos la economía de quién, o sea, de los poderosos o de la gente de a pie, de la gente común, del laburante que sale todos los días a rebuscarse el peso. Bueno, por eso te decía que creo que hay que ser solidario y hay que ser empático con esa gente que es la que realmente la está pasando mal. Sin embargo, ha sido una medida acertada el aislamiento. Ahora conocemos un poquito más de cada una de esas cosas. Creo que hay que empezar etapas en las que hay que liberar de a poco. Algunas actividades no van a volver a ser como eran antes. Los lugares masivos, los lugares cerrados, los cines, los teatros. Vamos a tener que repensar cómo son las actividades culturales, cómo son las actividades recreativas, cómo son las actividades educativas de ahora en adelante. Vos lo decías por ahí, el tema de la economía, la realidad muestra que aún en aquellos países en donde se ha priorizado la economía por sobre distintos, por sobre la salud, por ejemplo, como podrían ser Brasil o Estados Unidos, son hoy los dos países que más contagios han tenido y su economía igual cae, porque la economía mundial está en crisis producto justamente de la pandemia. De todas formas, también apuntabas a que el aislamiento dejó ganar un tiempo para las investigaciones, para prepararnos también. ¿Cómo ves, si tenés alguna idea formada respecto de cómo se ha preparado el sistema de salud? Claramente el sistema de salud depende de las provincias y en cada provincia tiene sus particularidades, pero ¿vos crees que hemos podido avanzar a nivel nacional en una mejor preparación respecto a la atención a pacientes, posibles pacientes? Bueno, yo creo que hay dos aspectos ahí que hay que analizar. Por un lado, cómo fue la evolución del sistema sanitario argentino, y por otro lado, cómo fue la evolución del sistema científico argentino. Desde el punto de vista sanitario, se montaron, algunas cosas fueron acertadas, otras a lo mejor no tanto, pero bueno, como les decía recién, hay que tener en cuenta que de esto un montón de cosas no se conocen, que Argentina no tuvo una pandemia cada 3 años. Son cosas nuevas y además si hubiera tenido una pandemia cada 3 años, tampoco los microorganismos se comportan de igual manera. Se han montado hospitales de campaña. También se ha notado la falencia de inversión en los sistemas de salud pública en algunos lugares. Pero bueno, hasta ahora a Argentina no le ha llegado la saturación de la enfermedad en sí, que es lo que se pretendía evitar o lo que se pretende evitar con la promoción del aislamiento y el distanciamiento social. Que no llegue ese pico o que no se sature, mejor dicho, que no se sature los sistemas de salud, porque podría provocar un colapso. La gente moriría más por una falta de atención o una atención deficiente que sí por el mismo microorganismo. Por otro lado, el sistema científico argentino yo creo que ha demostrado en estos meses la capacidad que tiene, los recursos humanos que tiene. En la propuesta que nosotros comenzamos a trabajar, se presentaron, como vos bien dijiste en la presentación, más de 1000 ideas para trabajar en esta temática, todas relacionadas a la enfermedad de COVID. Nosotros tuvimos la fortuna de quedar dentro de los científicos seleccionados para avanzar en esto, en un test diagnóstico,
Pero, como te decía recién, todos los demás fuimos solo el 5% seleccionado, pero todo el resto tiene tantas capacidades o mejores capacidades de las que puedo tener yo o los otros científicos que fueron seleccionados para desarrollar sus ideas. No es una cuestión de capacidades, sino es una cuestión a veces de la limitante, es del dinero, y de que a veces algunas ideas se comienzan a solapar o de que no son tan urgentes como las que sí propusimos nosotros. Creo que se ha demostrado la importancia de invertir en ciencia y tecnología, de que el conocimiento, la gente tiene que entender que el conocimiento no es algo que se genera de una semana para otra. Nosotros pudimos dar una respuesta porque ya hacía más de 4 o 5 años que veníamos trabajando en estas temáticas. La acumulación de conocimiento permitió que cada uno desde su lugar pueda hacer un aporte, porque yo no creo que de los que fuimos seleccionados, de los que propusieron, ninguno trabajaba en enfermedad de COVID, ni ninguno trabajaba con coronavirus. Simplemente pudimos adaptar nuestros conocimientos a las demandas de la urgencia. Creo que eso es destacable, es valorable y demuestra cómo un país que ha invertido a largo plazo en ciencia y tecnología puede dar respuesta rápida versus los países que no. Hoy en día no hay muchos países capaces de desarrollar kit diagnósticos, no hay muchos países capaces de desarrollar vacunas. Argentina está en un lugar, podría decirlo, selecto de conocimiento, en el que pueda dar respuesta no solo en un kit diagnóstico, no solo en una vacuna, sino en un montón de cosas, como te dije recién, científicos que crearon válvulas, bifurcadores, sistemas sanitizantes, kit diagnósticos, vacunas, sueros hiperinmunes, tratamientos alternativos. Es decir, que se da una respuesta casi en todo sentido. Si bien esto es así, también hay que reconocer que, bueno, las actividades científicas han estado muy golpeadas, han sufrido una desinversión muy grande, sobre todo en el último periodo, y bueno, a pesar de eso, se ha podido dar respuesta. Sería bueno que los gobernantes tomaran políticas de Estado respecto de esto para poder proyectar a largo plazo y que las pandemias, las posibles pandemias que vengan, cuando digo las posibles pandemias me refiero a un montón de cuestiones, la falta de laburo, la falta de trabajo, el hambre, todo eso son pandemias internas que tenemos y que hay que solucionarlas. Todo eso se soluciona, mucho de eso se soluciona con conocimiento. ¿No? Entonces, ahí es más que destacable que se apoyen las actividades científicas no durante la urgencia, sino durante todo el año, que sean sostenidas para que, bueno, poder dar soluciones reales. Creo que nuestro país, todas las deficiencias que tiene o los problemas que tienen, también en parte tienen que ver con poder volcar ese conocimiento o ese sistema de conocimiento educativo, científico, tecnológico a dar respuesta a esto. También, como autocrítica, creo que el sistema científico, a veces los científicos no, estamos un poco aislados de la realidad social o de las realidades de nuestro país, muy metidos a veces en los laboratorios, y bueno, hay que salir un poco de eso, mirar qué es lo que ocurre afuera y programar las actividades en función de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Bueno, dijiste y diste un pantallazo bastante amplio del panorama. Siendo investigador de CONICET hace un tiempo, creo que la palabra es muy valorada. Además, bueno, vos contabas cómo venimos en cuanto a inversión en ciencia y tecnología, la importancia que tiene que esto sea una política de Estado, que sean políticas a largo plazo, que justamente no dependa de eventualidades, porque en definitiva, más allá de una pandemia, es una eventualidad, porque nadie esperaba que este año haya una pandemia,
pero más allá de la eventualidad es que sea sostenida la inversión para justamente poder dar soluciones a largo plazo. Me gustaría, volvemos a los mitos, porque me parece que hay situaciones y cosas que son interesantes y que, teniéndote a vos, es importante desasnar. El virus anda en el aire. Si yo te pregunto eso o te afirmo eso, ¿vos qué me contestarías? ¿Cuál es? Porque bueno, volvemos a repetir por ahí para quienes se sumaron hace muy poquito, Villa Regina, como muchos y muchas saben, pasó de una instancia de aislamiento social a una instancia de distanciamiento social, y eso trae aparejado mayor responsabilidades también, más allá de lo que cada uno o una pueda opinar respecto de esa decisión, trae aparejado responsabilidades desde lo social. Y esas responsabilidades también van de la mano de la información que nosotros manejamos. Repetimos el tema de ir a las fuentes oficiales para no confundir. Las redes sociales hacen que se comparta información que no es tan veraz. Pero, concreto, a la pregunta, el virus anda por el aire. ¿Vos qué me responderías? Me río. No anda por el aire. Si el virus anduviera por el aire, estaríamos todos infectados ya. No anda por el aire, el virus anda en las personas. El que transporta el virus son las personas. Y el virus necesita de las personas para poder seguir sobreviviendo. ¿tá? El virus solo no puede sobrevivir. ¿tá? Entonces, si bien el virus no anda por el aire, anda en las personas, lo transportan las personas al hablar, estornudar, pueden emitir o de repente en una toser sobre una superficie y otra persona de alguna manera toca y se lo lleva a las mucosas, se puede transmitir. ¿tá? Entonces eso es importante aclararlo. No anda volando por el aire y nos anda buscando a nosotros, sino que somos nosotros los que transportamos ese virus y el contacto cercano entre las personas hace que se transmita de forma más fácil. Entonces, en este caso es importante mantener la distancia en lugares públicos entre una persona y otra, no transitar, no estar en lugares cerrados, no estar en lugares que no son ventilados. Son algunas de las medidas que se pueden tener. El uso del tapaboca, si bien no es una cuestión determinante, reduce un montón las posibilidades de contagio, no solo hacia mí, sino hacia otras personas también. Entonces, volvemos a donde empezamos, que es que la eliminación o el control de esta pandemia está muy relacionado al comportamiento social, solidario, colectivo. Tal es así que una persona que no cumpla con esto o no entienda esto y se pesque el virus, puede ir y contagiar a cientos sin que le pase nada a él, pero sin querer puede contagiar a un abuelo, a un adulto mayor, a un padre, a una madre, y la puede pasar realmente mal. Perfecto. Vos nombrabas el tema de la solidaridad. Hay que recalcarse. Es importante mantenerse en la casa quienes pueden. Y ese quienes pueden hace a lo, creo que hoy lo nombraste vos, hay personas que tienen que salir a la calle, tienen que salir a trabajar porque viven del día a día, van a buscar el pan. Y es importante remarcar el tema de que menor circulación de personas, también se va a proteger a esas personas que por obligación tienen que salir, ya sean los trabajos esenciales o quien va a la calle a buscar el día a día. Nosotros, vos hoy hablabas de lo cultural, y ya que vamos a un adelanto que va a salir dentro de unos días, algo que vamos a plantear de la curva de la confianza. ¿Por qué la curva de la confianza? Lo que nosotros decimos es que hay una visión desde la aglomeración
de lo que es la pandemia, y entonces se aborda con la visión, por ejemplo, de Capital. ¿Cuál es la diferencia entre Capital y Villa Regina? Bueno, muchas, pero Villa Regina o cualquier ciudad chica, ¿no? Sí, el sur. Lo que nosotros decimos es, obviamente hay mayor cantidad de gente, por ejemplo, en los medios de transporte, que eso es algo para abordar, pero también hay una realidad que en las grandes aglomeraciones la relación personal. ¿Por qué? En cualquier persona de Villa Regina o de un lugar más o menos chico, sabe que al padre, madre, nieto, nieta, sobrino, sobrina, de pasada. En Capital no te queda de pasada el lugar donde están los progenitores, por ejemplo. Entonces, por lo menos algo que se está observando bastante, hay una relajación en cuanto a las excepciones que cada uno o una ha hecho en este tiempo. Y en las excepciones, por eso decimos la curva de la confianza, en esas excepciones muchas veces, en un momento en donde estamos en la fase de distanciamiento, con focos de contagio tan cerca, puede llegar a ocasionar algún tipo de complejidad. Desde lo cultural, desde tu mirada científica, ¿qué opinás? ¿Cuáles son las precauciones? Volvemos a reinsistir con esto, la responsabilidad y la precaución que vamos a tener que tener como ciudadanos en la fase de distanciamiento. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo cultural y esta nueva etapa que vamos a atravesar? Bueno, creo que por ahí los resultados están un poco a la vista, de que donde más casos se han dado ha sido en los lugares donde hay aglomeración de personas. En Buenos Aires, por lo general, la gran mayoría de la gente vive en espacios reducidos, muy amontonados, digamos, por decirlo así. No acostumbran mucho a juntarse en sus propias casas, sino en Buenos Aires se acostumbra a juntarse en lugares públicos, en bares, o sea, cumpleaños, lo festejamos en un bar, nos juntamos en un parque. Es distinto de lo que ocurre a veces en las ciudades del interior del país, que cada uno se junta en su casa, recibe muchas visitas en su casa. Bueno, acá por lo general se juntan en lugares de tipo público. También existe la cuestión de que cada uno quiere manejar la pandemia a su gusto. Entonces dice, no, bueno, yo la casa de mi mamá voy, a la casa de mi papá voy, a la casa de mi amigo tal y tal voy porque él no tiene el bicho. Bueno, cuestiones de que no se conocen por desconocimientos a veces. Yo puedo saber cuáles son mis actos, cuál es mis lugares de circulación durante el día, durante la semana, pero no puedo saber lo que hacen los demás. Yo, sin querer, puedo tomar contacto con un primo o con un amigo y yo no sé qué hizo mi amigo durante la semana. Si él, sin querer, se apoyó arriba de un mostrador y se tocó la boca, o su hijo tuvo contacto con un vecino, que, bueno, esto es una cuestión que también no dije, uno de los principales vectores de la transmisión de la enfermedad son los niños. Los niños es impresionante cómo transmiten la enfermedad sin tener sintomatología. Entonces yo no puedo saber qué es lo que hacen los demás, por más que sean primos, parientes, o que hable por teléfono todo el día, o que los conozca. No sé, vino por ejemplo un cartero, y yo salí a atenderlo 1 minuto o 30 segundos y hablé demasiado cerca, no tomamos las precauciones, compartimos la lapicera, me habló de cerca, ninguno de los dos tenía barbijo, me contagié, y después le digo a mi hijo o a mi papá, no, si yo estuve todo el día encerrado, todo el día guardado, yo cumplo la cuarentena, pero 1 minuto que me puse en contacto con una persona que tenía el microorganismo, lo puedo adquirir, se lo llevo a un adulto mayor y a lo mejor lo termino perjudicando. Algo así también, peor aún, la gente que sabe que tenía el microorganismo, que había dado positivo, igual salía. Un pibe en Buenos Aires terminó imputado
por ir a un cumpleaños de 15 y en el cual mató a su abuelo. Te cuento, seguramente no sepas, pero en Villa Regina hay un por tener COVID, estar aislado en el hospital y salir a escupir, básicamente, a la vereda. O sea, no, creo que se asomaba a escupir. La verdad es que la información cierta no la tengo, pido disculpas, pero bueno, el resumen es ese. Está imputado, porque bueno, hay que volvemos a tomar conciencia de la peligrosidad, sobre todo en la propagación, no tanto en la tasa de mortalidad, sino en la propagación que tiene el virus. Martín, mira, sí, perdón. Respecto a eso, si puedo decirte algo, es fundamental el control de la pandemia, tanto como lo es la medicina, como es la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales porque básicamente esa persona, todo lo que hacía, su comportamiento, es fruto de la ignorancia. Ignorancia propia, ignorancia acumulada de muchos años, y tal vez escuchando programas de televisión o leyendo medios de comunicación de que no tenía la información suficiente para saber o para controlar que esa conducta es una conducta sumamente peligrosa. Entonces, eso me gustaría destacar, el rol que tienen los medios de comunicación al momento de informar, la responsabilidad que tienen. Sí. Recalcamos el tema de recurrir a las fuentes oficiales. Martín, hoy leíamos una nota bastante importante respecto de la inmunización colectiva. No sé si lo has podido leer en donde, bueno, vos recalcabas los medios de comunicación, salió un comunicador en un canal muy importante de televisión a decir que era importante terminar con el aislamiento para que haya una inmunización colectiva. Varios investigadores, no sé si tenés una posición, si no directamente nos decís cuál es tu posición al respecto y si querés luego comentamos o completamos esa visión. ¿Vale? Bueno, la inmunización social o lo que se llama inmunización de rebaño es que en la teoría de los que son anticuarentena es que hay que salir todos, contagiarnos de todo, y bueno, de esa manera nos vamos a inmunizar como nos hemos inmunizado a lo largo del tiempo con un montón de microorganismos. Bueno, esto no es tan así. ¿Por qué? Porque yo te dije los dos agravantes que tenía este microorganismo respecto de que no tienen otros, y que es que cursa muchos asintomáticos. Es sinceramente un agravante eso. Y que sea asintomático permite que eso que te dije, que se transmita a muchas personas sin saberlo. ¿Qué pasa en esta inmunidad de rebaño si le toca a mi papá o a tu papá? Y ahí no vas a pensar igual que hay que salir todos a la calle a inmunizarse por rebaño, porque eso depende de la capacidad de contagio que tenga el microorganismo. Si nosotros vamos y nos contagiamos todos y solo el 10% es asintomático, igualmente vamos a colapsar la salud pública. Lo que hay que evitar es el tema del colapso de la salud pública o el colapso de los hospitales, del sistema sanitario. Aún teniendo un montón de asintomáticos, que solo el 10% tenga síntomas y síntomas graves. Si el 10% de la población de Villa Regina, 4.000 personas, van en una semana al hospital, va a colapsar todo, va a colapsar la provincia de Río Negro, así. Entonces, la inmunización por rebaño se debe lograr, pero de forma paulatina. Indefectiblemente, en algún momento todos nos vamos a tener contacto, un montón de nosotros vamos a tener contacto con el microorganismo, pero si lo hacemos todos al mismo tiempo, la cosa cambia. Y por ahí lo que se busca también con esto es que se dilate todo el tiempo posible
hasta la aparición de una vacuna. Lo que puede levantar esto de forma definitiva, ¿está? Y sanear esto de forma definitiva es la aparición de una vacuna, en la que todos nos ponemos la vacuna y podemos salir libremente, porque por más que exista alguno que tenga el bicho, si yo ya estoy vacunado, no debería tener problema, ¿está? Después otro aspecto a tener en cuenta es que hasta hace no mucho tiempo, no más de un mes, no se sabía si los anticuerpos que se generan son de tipo neutralizante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo genera inmunidad frente a miles de microorganismos. Esa inmunidad, para en la gran mayoría de estos microorganismos, es una inmunidad de tipo neutralizante y una inmunidad de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me pongo, por ejemplo, en contacto con la rubiola y tengo una vez en la vida y después esa inmunidad de memoria me permite que nunca más pueda volver a tener la enfermedad. Son las enfermedades de la infancia cuando nuestro sistema inmune está inmaduro. Pero hay microorganismos y hay virus que no generan inmunidad neutralizante. Uno de ellos, el más conocido, es el virus de la inmunodeficiencia. Las personas que tienen SIDA tienen anticuerpos contra el SIDA, pero esos anticuerpos no lo protegen, no son neutralizantes. Entonces, si yo le hago un análisis para determinar si tiene SIDA, lo hago a través de los anticuerpos. Si tiene los anticuerpos, puedo decir que la persona es HIV positivo, pero esos anticuerpos no lo protegen de nada. Y en esta enfermedad, hasta hace un par de semanas, no sabíamos si los anticuerpos eran protectores o no. ¿Se entiende? Entonces, la inmunidad por rebaño la podés hacer cuando vos sabés que los anticuerpos que se van a generar son tipo neutralizante, o sea que la persona que va a entrar en contacto con el virus va a tener capacidad de resolverlo. Sí, se hablaba justamente de tasa de propagación y además que la inmunidad de rebaño principalmente era referente a las vacunas, que si nosotros consiguiéramos una vacuna es para saber por ejemplo, qué porcentaje de población debería vacunarse para inmunizar socialmente. Por lo menos es lo que pudimos leer de investigaciones un poquito más serias que este comunicador de televisión. De alguna manera, ¿cómo vamos a ver? Hay el hecho de tener mucha cantidad de personas asintomáticas, de si tuvieron o no el virus, si están protegidos o no contra el organismo. ¿Cómo lo sabes a eso? Le vas a tener que ir y hacer un análisis a cada uno y saber si tienen anticuerpos contra el coronavirus o no lo tienen. Y gastarse en hacer un análisis, para eso lo vacunás y listo. La vacuna no le va a ir, al que ya tuvo la enfermedad tampoco le va a hacer mal la vacuna. Va a seguir generando anticuerpos contra ese microorganismo. No sé hasta qué punto conviene decir a uno lo vacuno y a otro no. Son cuestiones también que deben evaluarse también al momento de aparecer la vacuna. También tenemos, por ejemplo, vacunas contra microorganismos como la gripe, el virus de la influenza, que deben vacunarse todos los años o cada año y medio, porque ese virus va mutando. En este caso, nosotros no sabemos todavía si este virus va a tener capacidad de mutar o no. Si este virus tiene capacidad de mutar, la cosa va a ser muy distinta, porque esa mutación puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Por lo general, los virus a veces tienden a diluirse a nivel de virosidad, si se le puede decir. Se hacen menos infectivos. Y ojalá esa mutación, si viene, se mute en un microorganismo que sea menos infectivo. Pero si se muta en un microorganismo más infectivo, o si se muta en un microorganismo que es igual de infectivo, pero la vacuna estaba diseñada para el microorganismo y no para el que va a venir el año que viene. Entonces son cuestiones que todavía aún no se saben. Ahí remarcamos otra vez la necesidad de invertir en ciencia y tecnología, ¿no? O sea, todas estas son investigaciones que se están realizando y también del tiempo necesario para la disposición de determinadas medidas por parte del Estado para poder avanzar en esas investigaciones y poder abordar la pandemia de una mejor manera. Hay dos cosas que me gustaría aclarar.
es que la importancia de las inversiones en ciencia y tecnología y de las políticas estatales respecto de esto. Argentina ha hecho una buena inversión estatal en ciencia y tecnología. La parte que le falta es la parte privada. ¿Tá? Las empresas, son muy pocas las empresas que invierten en ciencia y tecnología en la Argentina. Ese es un componente que, a comparación con otros países, invierten mucha plata las empresas en ciencia y tecnología. Acá no, las empresas, las fundaciones. Entonces, las personas que tengan la posibilidad, que sean grandes empresarios, inviertan en ciencia y tecnología, ya sea creando departamentos propios dentro de su industria. Villa Regina es una ciudad que tiene algunas industrias importantes, algunos frigoríficos importantes. Invertir, aunque sea en su rubro, en conocimiento, o generar fundaciones para invertir en ciencia y tecnología también son buenas. Digamos que la pata estatal debe crecer, debe ser más grande comparado con otros países, pero también no nos olvidemos de la parte privada, que muchas veces vienen los productores de frutas a quejarse por alguna plaga, y si nosotros hubiéramos invertido, hubiéramos tomado las medidas adecuadas, hubiéramos acumulado conocimiento para que al momento que venga la plaga pueda resolverla de forma rápida. Bueno, esa es otra de las importancias que tiene esto, o sea, el aporte privado en ciencia y tecnología. Es importante poder destacarlo. Después, Martín, nos gustaría que cierres con tu paso por Villa Regina y quizás hacer algún tipo de aporte, más allá de lo que quieras comentar. La pregunta, con esto termino con lo de la pandemia, si es... ¿Cómo te imaginas a la sociedad, al mundo post-pandemia? ¿Ya tenés la visión? Bueno. ¿O cuál sería tu ilusión o visión al respecto? Bueno, yo creo que esto va a ser un antes y un después. Va a marcar la historia de la humanidad, como la marcó, por ejemplo, las guerras mundiales, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, como lo marcó también en hechos más recientes, por ejemplo, el ataque o el derribamiento de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Fue un antes y un después para la humanidad. Muchas cosas cambiaron a partir de eso. En los aviones antes podías viajar con elementos cortantes que no pasaba nada, y ahora no puedes llevar ni un perfume. Bueno, esto va a ser más o menos parecido, va a cambiar muchísimas cosas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Son muchas los cambios que va a haber desde lo educativo. Ya no va a ser lo mismo. Los profesores en 3 meses han desarrollado la capacidad de dar clases por plataformas. Muchos trabajos van a empezar a desarrollarse a través de forma virtual, o lo que se denomina teletrabajos. Los eventos culturales ya no van a ser los mismos. Acá en San Luis ya hay, por ejemplo, teatro, autoteatro. Entonces, va a volver el autocine, algo que se creía perdido. Va a volver. En fin, creo que son muchas las cosas que van a cambiar. También como cambió para mal en un montón de cosas, mucha gente que tenía negocios tuvo que reconvertirse o tuvo que cerrarlo. Porque, bueno, ya no se puede tener aglomeración de gente. También aparecen oportunidades nuevas a nivel económico, a nivel comercial. Y bueno, ahí también, desde el lado científico, para nosotros también representó una oportunidad. Yo gané un subsidio de $100.000 para trabajar en esto, y si no hubiera sido la pandemia, no sé si ganaba uno de 10.000 pesos para investigar este año. Entonces esto también ha empujado a nuevas oportunidades, a nuevos desafíos,
Y creo que, bueno, hay que estar pensando, mirando para adelante, cómo uno va a poder afrontar estos cambios que vienen a nivel mundial, a nivel social. También se han visto reflejadas muchas cuestiones de solidaridad hacia distintas personas y de antisolidaridad del que no le importa nada y sale como viene. Bueno, creo que va a ser un antes y un después, como lo fueron muchos hitos que marcaron la historia del mundo. Bueno, y creo que me preguntás también el paso por Regina. Mi paso por Regina para mí fue una etapa de aprendizaje, una más, como en tantos lugares que estuve. Me llevo lo mejor de ahí, los amigos que tengo, la posibilidad de volver siempre. Me hubiera gustado tener a lo mejor una oportunidad desde lo laboral mejor para poder desarrollar algunas cosas que no me permitieron realizar o que no se me dio la oportunidad. Pero no, feliz de haber transitado esa etapa. Para mí, tanto para mí como para mi esposa, para mi familia, es una ciudad que la llevamos en el corazón. Nos gustaba toda la movida cultural que había, el teatro, todos los eventos que siempre había, digamos, la pata de inmigrantes esa que tenía. No, la verdad que no podemos quejarnos de nada, nos llevamos muchísimos amigos de ahí. Así que bueno, ya vinimos a otra etapa. Tengo un hijo nacido en Río Negro también, así que creo que el vínculo con esa provincia y sobre todo con esa ciudad no va a romperse. Y bueno, dispuesto a cuando me quieran contar, no sé si están comiendo ahí en algún momento, si están comiendo asados o algo de eso, no sé si en algún momento... Nos pasaron a la fase de distanciamiento, pero excepto para el asado, lamentablemente. Estamos... bueno, ya van a volver los asados y la alegría. Creemos importante... Sí. No como antes, no volver. Sí, tenemos varias localidades de Río Negro que se están pudiendo juntar hasta 10 personas. En Villa Regina el foco de contagio es muy cerca. Sí. Bueno, tenemos incluso huergo con transmisión comunitaria, así que, pero bueno, desde acá te enviamos un saludo muy afectuoso. Sabemos que hay contacto fluido y hay saludos también que se están dejando. Ahí tenemos a un tal Gabriel Canales que te está saludando. Por ahí también había pasado Chero Molina. Hay varias personas, Hernán, hay varias personas que sabés que te aprecian y sí, queríamos saber tu posición, escucharte. Sos uno de los repetimos que sos uno de los 41 científicos que está investigando el COVID, que ha presentado distintos proyectos. Entre 1000 proyectos salieron seleccionados 41, el 5%, menos del 5%, como vos decías, y la verdad es que es una voz calificada que nosotros queremos acercar. Desde la plataforma siempre intentamos traer algún tipo de claridad en algunos temas. Estamos trabajando distintas áreas del conocimiento, y si íbamos a hablar de coronavirus, qué mejor que hablar con vos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a la gente que está ahí atrás, que te está ayudando en esto. Muy valorable, muy destacado el hecho de esta página Pensar Regina, que bueno, ahí un poco estaba detrás de escena yo mirando a ver cómo la desarrollaban, la solidaridad que han tenido los chicos, ponerse a trabajar, cada uno aportando distintas ideas para hacer esto, para dar un servicio a la comunidad. La verdad que son cuestiones muy valoradas, muy destacadas. Sigan mi
mi más sentida admiración, sigan con eso, sigan trabajando por esa gran ciudad, y bueno, un abrazo grande también para todos los reginenses, para todas las personas ahí que tuve la oportunidad de conocer, que siempre fueron muy, muy afectuosos, muy respetuosos, solidarios con nosotros. Así que bueno, un abrazo y un cariño enorme para todos. Ahí está Puchito. Muchas gracias, Martín. ¿Te siguen llegando los saludos? Sí, veo. La verdad es que para nosotros te agradecemos el contacto, la claridad con la que expresaste las ideas, pero sobre todo la amabilidad y la cercanía que tenés, ¿sí? Te agradecemos, bueno, y nos veremos pronto. Cuando quieran, acá estoy, a pesar de la distancia, para colaborar en todo lo que necesiten. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, agradecemos nuevamente a Martín Rinalde, Tosi. Martín es doctor en bioquímica. La verdad es que es un placer haber podido compartir con él este tiempo, sobre todo por la claridad que tienen los conceptos y que es algo que nosotros desde la plataforma Pensar Regina tratamos de insistir en brindar un servicio, acercar información veraz, información que tiene que ver con páginas chequeadas, fuentes oficiales, y también otro tipo de, siempre lo comentamos, pero es una plataforma abierta a la comunidad, en donde van a poder encontrar distintas herramientas y que estamos construyendo entre todas. Así que les agradecemos la difusión de la actividad, el video va a quedar guardado, así que pensamos que es importante poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con esta información y este servicio que les estamos brindando. Así que muchas gracias, tuvo muy buena repercusión la charla, y gracias a todas y todos los que hacemos Pensar Regina, que como dijo Martín, el esfuerzo es muy grande y sobre todo lo hacemos pensando en la ciudad. Que tengan buenas tardes. Hasta la próxima.